Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal. Hoy hablaremos acerca de Rafael Correa y su lucha contra el narcotráfico y la base de Manta. La base de Manta fue una ocupación militar en la provincia de Manabí, en la zona de Manta, de una base aérea de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, a la que se le hizo adecuaciones para que llegaran ahí aviones de los Estados Unidos para hacer control aéreo y también marítimo del narcotráfico. Esa fue la gran excusa. En realidad el narcotráfico es un problema de los Estados Unidos que comienza en los años 70, 60, cuando, y un poco antes con Lucky Luciano, cuando este se establece en Cuba y desde Cuba comienza a llevar heroína, no cocaína todavía, hasta California cruzando el Canal de Panamá. Este narcotráfico llegó a tener tal poder que se dio el lujo Lucky Luciano de matar al presidente de Panamá, que se atrevió a incautar un cargamento, un barco cargado de whisky y heroína. Durante los siguientes años, el narcotráfico en los Estados Unidos se fue apropiando de diferentes empresas y lugares y territorios. Por ejemplo, se apropió ya en la época de Al Capone de Chicago. 5 familias se apropiaron de Nueva York, y desde Nueva York, con Bob Spiegel, un socio de Al Capone, se apropiaron de California, es decir, de Hollywood específicamente. Se apropiaron de la industria cinematográfica, y desde la industria cinematográfica lograron colocar a John F. Kennedy en la presidencia de los Estados Unidos, pues el padre de John F. Kennedy estaba vinculado a la industria cinematográfica, y todo lo que se movía en la industria cinematográfica se movía con la venia de la mafia de Bob Seger. Posteriormente se apropiaron del territorio de Cuba. ¿Cómo consiguieron el territorio de Cuba? Donde estuvieron 13 años de propietarios, amos y señores, que convirtieron a Cuba en un casino y en un burdel. Toda chica cubana tenía que pasar por el negocio de la prostitución de Lucky Luciano, que desde Cuba controlaba los negocios de la mafia. Ahí reunió a las 5 grandes familias de los carteles norteamericanos en Cuba, y luego desde Cuba se hizo lo que es las primeras inversiones en Las Vegas. ¿Por qué fue a parar Lucky Luciano en Cuba? Porque Lucky Luciano ayudó al gobierno norteamericano en la Segunda Guerra Mundial desde la cárcel donde se encontraba prisionero, para proteger los puertos de los Estados Unidos, llegando a través de esa confianza del gobierno a apropiarse de los puertos y del trabajo portuario de todos los Estados Unidos, en especial del puerto de Nueva York. Pero cuando terminó la guerra, el presidente dijo no, Eisenhower dijo no, Lucky Luciano no se queda aquí, Lucky Luciano se va, y se fue a Italia, y desde Italia clandestinamente consiguió que Cuba, que era una posesión norteamericana, fuera entregada prácticamente a cambio de los favores recibidos durante la Segunda Guerra Mundial a Lucky Luciano. Cuando Fidel expulsa a Lucky Luciano de Cuba, se produce la invasión de Bahía de Cochinos por presión de la mafia, y se sospecha que la mafia tuvo que ver en el asesinato de John F. Kennedy, porque no cumplió sus compromisos por los que llegó al poder y por los que tenía que haber hecho un bombardeo a Cuba. Pero gracias a una estrategia de colocar misiles rusos, misiles atómicos rusos en Cuba, se suspendió la aventura de la invasión militar, naval y aérea de esta isla. En compensación, se le dio
a la mafia italiana el poder de manejar un territorio donde no tenían que rendir cuentas a nadie, podían vivir fuera, era legal todo, el juego, la droga, los matrimonios de ida y vuelta, los divorcios, todo era fácil en ese lugar. Se llama Las Vegas, y desde ahí nació la más grande industria de la diversión, las apuestas y todo, que llegó a controlar todos los Estados Unidos. Y las apuestas, estamos hablando de las apuestas desde los partidos de las ligas juveniles de básquetbol hasta las ligas mayores de béisbol y fútbol americano. Todas las apuestas pasaron a ser controladas por la mafia. Este gran poder de la mafia se ve menguado en los años 90, cuando, y a comienzos de los 80, cuando comienza una lucha contra el narcotráfico en Miami y en Nueva York. Con Giuliani a la cabeza, se logra detener el poder de la mafia italiana, que no solamente se había metido ya en el negocio del juego, de la industria del cine, del tráfico de heroína, el libre tráfico de alcohol, sino que además se había logrado introducir en la industria de la construcción, donde estaba triunfando Donald Trump. En la industria de la construcción en Nueva York no había un quintal de cemento ni un quintal de hierro que no pagara tributo a la mafia. Y entonces la mafia se vinculó indirectamente con Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos. Pero en los años 80 aparece una nueva mafia que comienza a meterse y a competir con la mafia italiana dentro de los Estados Unidos. Es la mafia latina. La mafia latina la encabeza Pablo Escobar y Blanco, la llamada Viuda Negra, que introducen cocaína en California y en Florida. Y luego se va repartiendo a todos los Estados Unidos a través de la red de migrantes latinos, y entran en competencia entonces la mafia italiana, la mafia negra de las calles de todos los Estados Unidos, entra en franco combate con la mafia latina, y la mafia latina se va apropiando especialmente de zonas como la Florida con la migración cubana, y de California con la migración centroamericana, debido en el primer caso a los llamados Marielitos, que en los años 80 migraron desde Cuba hacia Florida, y en los años 80, en esos mismos años, mediante la guerra de los paramilitares centroamericanos contra el gobierno sandinista, las bases norteamericanas localizadas en El Salvador y en Honduras comienzan a transportar cocaína en aviones del ejército norteamericano que estaban a órdenes del jefe de la CIA, que en ese momento era George Bush padre. George Bush padre introduce el negocio de la cocaína y el consumo de la cocaína en California a través de los aviones del mismo ejército norteamericano. Entonces empieza la competencia entre la mafia italiana y la mafia latina en todo Estados Unidos, y esto se va complicando hasta que llega un momento en que la mafia latina comienza a apropiarse del mercado, porque la cocaína pasa a superar en el consumo a la heroína, que era la droga de la mafia italiana, y se vuelve el negocio más rentable de narcóticos en los Estados Unidos, y es manejado por los clanes de Colombia, primero de Bolivia, luego de Colombia y finalmente de México. A estos se suma el negocio de las anfetaminas. En cambio, la mafia italiana y la mafia negra logran apropiarse del negocio de la heroína, que logran hacerlo a través de los aviones norteamericanos y de los soldados norteamericanos establecidos en Afganistán. Entonces todo esto lo vemos en la película Gángster Americano, y aparece un poderoso mafioso negro de los Estados Unidos. A la mafia, a estas tres mafias se les
suma la mafia rusa, que la mafia rusa comienza primero aliándose con la mafia italiana para el negocio de los combustibles de los Estados Unidos. Comienzan a hacer quiebras de las distribuidoras y a partir de esas quiebras los dueños de las distribuidoras de gasolina ganan muchísimo dinero, pero las distribuidoras de gasolina son compradas por mafiosos rusos, por la mafia rusa, que llega a ser el mayor distribuidor de gasolina en los Estados Unidos. Y posteriormente la mafia rusa se alía con la mafia colombiana y comienza todo el transporte por medio de mini submarinos y de una logística basada ya en tecnología de computación y GPS para el movimiento de las embarcaciones desde América Latina hasta los Estados Unidos. El proceso migratorio hace que una gran masa de gente que entra ilegalmente a los Estados Unidos deje de entrar solamente con la ropa y comienzan a transportar pequeñas cantidades de droga. Es uno de los mecanismos que consigue hacerlo la mafia mexicana, que además se especializa en la construcción de túneles como mecanismo para introducir la droga, y surge así un tremendo poder de la mafia mexicana con Chapo Guzmán a la cabeza. Y también el Señor de los Cielos. Bien, en estas condiciones, Estados Unidos decide declararle la guerra a la mafia latina para favorecer a la mafia italiana y a la mafia norteamericana, tratando de expulsar a la mafia latina del territorio norteamericano, porque la mafia latina tiene una complicación que no tenía la mafia italiana. La mafia mexicana y colombiana, a más de que introducen ilegalmente cocaína, introducen ilegalmente seres humanos. Es parte del negocio, el tráfico humano. En estas condiciones llega la base de Manta a Ecuador, pero esta base de Manta comienza primero a bombardear a todos los que transportaban ilegalmente ecuatorianos a los Estados Unidos. Eran embarcaciones pesqueras o lanchas que eran interceptadas, y una vez interceptadas eran hundidas. En segundo lugar, la base de Manta comienza a hacer el monitoreo de las FARC, y entonces, al sentir que las FARC logran introducirse en Sucumbíos con Reyes, el segundo al mando de las FARC, notifica al ejército colombiano, y entre los dos planifican una invasión a la zona de Angostura, matan al segundo hombre de las FARC, y esto crea un conflicto internacional entre Ecuador y Colombia, enfrentando a Uribe y a Rafael Correa. Pero además, desde las bases de Manta se hacía la logística para el bombardeo con glisfosfato de las plantaciones de coca que estaban en la frontera entre Ecuador y Colombia, y este bombardeo con glifosfato comenzó a ser acarreado por los vientos hasta Ecuador, donde produjo desastres en las plantaciones de los campesinos del borde costero y creó enfermedades cancerígenas, especialmente de piel, entre los moradores de las zonas fronterizas. Esto llevó a que Ecuador y Colombia pasaran un periodo de confrontación, con Uribe y Correa enfrentándose en diferentes lugares. Correa respaldado por UNASUR y Uribe respaldado por los Estados Unidos. Finalmente se llegó a un acuerdo, se suspendieron las fumigaciones y se comenzó a hacer el sacado de las plantaciones a mano con los mismos soldados, porque además las FARC y los narcotraficantes lograron desarrollar sistemas y plantas resistentes al glifosfato. Con estas condiciones llegamos a un momento en que Rafael Correa se enfrenta al lado a un cartel que se llama el cartel de los choneros, y el cartel de los choneros y de los queseros se localiza a pocos kilómetros de la base militar, de la base naval, de la base aérea de Manta, de los militares norteamericanos. ¿Cómo fue posible que, estando tan cerca, estamos diciendo que a pocas horas, naciera en ese lugar
un cartel, el más poderoso de Ecuador, cartel violento, que mataba en las calles, que se apropió de la costa ecuatoriana, que mataba a las autoridades. Era un cartel como el cartel mexicano. Ante esto, Rafael Correa tomó medidas, creó un sistema de control. Se colocaron radares para localizar las naves que llevaban el narcotráfico, se persiguió a los mini submarinos, se dotó a la marina de otro equipamiento, se hizo una persecución, se ofreció recompensa por la captura de los choneros, y finalmente la banda de los choneros aparentemente fue destruida. Pero justamente ahora, con el gobierno de Lenín Moreno, los choneros han vuelto y lo hacen a través de sus camaroneras. Ahora son propietarios de camaroneras en la zona de Manabí y Muisne y la zona de Esmeraldas, y desde ahí ocultan en las camaroneras la cocaína que luego la envían a los Estados Unidos. La lucha contra el narcotráfico en Colombia fracasó. Actualmente Colombia tiene más hectáreas de cocaína que jamás en toda su historia, 220.000 hectáreas de cocaína. Entonces, esta lucha fracasó, y en este momento, 4.000 soldados ecuatorianos y 3.500 soldados colombianos buscan al líder de un cartel, que es un cartel de origen ecuatoriano, que se convirtió en el más famoso cartel de todo el control del narcotráfico en Sudamérica, con el Pablo Escobar ecuatoriano, y ahora le siguen al líder guerrillero negro llamado Guacho Arizala, que es el que está no solamente captando la mayor cantidad de producción en la zona suroccidental de Colombia, sino que además ha creado un sistema y un aparato y una situación en que los moradores, los renegados de las FARC, los mismos de las FARC que un día aceptaron y que ahora ya no aceptan la situación de verse víctimas de un tratado en el cual se quiere romper todos los acuerdos de paz y se los persigue y se mata a los ex miembros de las FARC, ellos se están reagrupando en la zona norte de Ecuador y en la zona sur de Colombia. Esta es la situación y este ha sido el enfrentamiento en el que estamos viviendo, y esta fue la lucha de Rafael Correa, que consiguió sacarle a la base de Manta, porque la base militar de Manta realmente no hacía un trabajo para eliminar el narcotráfico, solamente trataba de frenar el narcotráfico de origen latino, pero en realidad su objetivo fundamental fue tratar de controlar el narcotráfico latino para favorecer al narcotráfico italiano. Y esto se debe a que en Estados Unidos el 10% de la población es adicta a la cocaína. Estamos hablando de una población de 36 millones de habitantes que son adictos, mientras 360 millones de personas es la población de ese país. En estas condiciones de adicción, quitar la droga en un momento determinado significa que todos los adictos van a volverse locos, van a asaltar, van a delinquir, y Estados Unidos tiene que crear un mecanismo de control, de tal manera que ingrese cocaína, pero que no se desabastezca el mercado, para que no produzca una reacción de violencia social. En estas condiciones también fue sacada la base de Manta por su complicidad en el asalto de Angostura, pero además porque ya en la Constitución del Ecuador se señalaba que el Ecuador era territorio sin ninguna bota militar extranjera. Eso era la primera señal de soberanía. En los momentos actuales, Lenín Moreno ha acordado con los Estados Unidos tener una oficina, nuevamente ha cedido a la DEA, ha cedido a la CIA y ha cedido a los marines norteamericanos el control de la frontera, y ellos tienen ahora una oficina aquí en Ecuador. Muchas gracias.